sesión. Hay que recordar que también paralelamente continúa la sesión de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, donde se ha presentado el ministro del sector para aclarar una serie de denuncias sobre la construcción de un hotel en la ciudad imperial del Cusco. Regresamos con esa información. Adelante. ¿Cuál es el remedio administrativo que ha encontrado el ministerio que dirige? Gracias, congresista. Continúe, señor ministro. En la pregunta específica de quiénes serían las personas que están imputadas por la Fiscalía: Irma Montero Flores, Juan Julio García Rivas y José Carlos Silva González, como autores del delito de omisión de deberes de funcionarios públicos, artículo 229 del Código Penal, por la aprobación del anteproyecto del Hotel Sapi. Segundo, Juan Julio García Rivas, José Carlos Silva González, Cristian Blas Zúñiga Oca, Silvia Belsabé Flores, Luis Alberto del Castillo Pardo, María Cristina Cornejo Durán, Elías Julio Carreño Peralta, como autores del delito de omisión de deberes de funcionario público, artículo 229 del Código Penal, por ejecución del plan de monitoreo arqueológico, destrucción de muro prehispánico y destrucción de muros republicanos, que es la consulta del congresista Armando Villanueva. Tercero, Gloria Mercedes Choque Centeno y Augusto Ojeda Puelles como autores y Juliana María Aguirre Hidalgo como cómplice primario por la comisión de delito de la destrucción de bienes culturales respecto a la ejecución del plan de monitoreo arqueológico y destrucción del muro prehispánico del inmueble 386 y 574 Trinchera 4 y destrucción de muro republicano en el inmueble 386 674 Trinchera 4. Cuarto, José David Ugarte Vega Centeno, Cristian Blas Zúñiga Oca, Silvia Betsabé Flores Delgado y José Bernardo Díaz Albizur como autores de la presunta comisión de delito de omisión de deberes de funcionario público, artículo 229 del Código Penal, en la ejecución del plan monitoreo arqueológico y destrucción de un muro prehispánico. Y siguen, son 6 comisiones en las que están. Puedo enviar también el informe a cada uno. Para esto se han hecho en cumplimiento, esto es en cumplimiento de función. Entonces, se encuentra en proceso quienes resulten implicados en estos hechos. Contestando a la pregunta sobre las fechas al congresista Armando Villanueva. Sí, por favor. Tiene la interrupción, congresista Palomino. Señor ministro, lo que usted está informando sobre la situación de la investigación que están los funcionarios, ¿está en la fase fiscalía o ya está denunciado? Esa es la pregunta. Continúe, señor ministro. Sí. En este momento está en fiscalía. Fiscalía arma el expediente para la denuncia. Señor presidente de la comisión, yo quisiera que, como lo he expresado, nosotros estamos en el ministerio un mes. En este mes se han tomado una serie de acciones y quiero decir, a la pregunta del congresista Villanueva, que la infracción continuaba hasta julio del 2005, de acuerdo al plan del 2015, hasta julio del 2015, de acuerdo al plan de monitoreo arqueológico. El plan de monitoreo arqueológico entregado a la DDC nos muestra que la infracción continuaba hasta julio del 2015. Por eso que hemos evaluado que nuestra acción no ha prescrito y se han emitido las decisiones de acuerdo a.
Sé, señores presidentes, de que todos acá compartimos un hecho, lo hemos dicho claramente, sí creemos en, no solo en la inversión, pero no existe inversión que destruye el patrimonio. En esa no creemos, no existe esa posibilidad. Tenemos que hacer de que el patrimonio sea la palanca en la cual sin identidad no hay futuro. Y la tarea del ministerio es contribuir a la construcción de identidad. Voy a contestar todas las preguntas que han quedado en el tintero sobre este tema por escrito a los congresistas, indicando inclusive los datos y las fechas para vuestra revisión. Gracias, señor ministro. Agradecer su presentación. Estamos en el orden del día, en el punto 1, y tenemos esta sesión extraordinaria entre la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Tenía como punto común este punto que se ha en este momento presentado, y por lo tanto existen otros 2 puntos todavía que han sido planteados desde la Comisión de Cultura y también. Sí, congresista, una interrupción. Por favor, si me permite, solamente aclarar. Me gustaría, solamente para que me ayude a comprender, la última parte que presentó el presidente de Cultura, por el intermedio suyo, presidente. Él nos ha señalado una resolución de que disponía, ¿no es cierto?, el tema de que esta empresa constructora de Hotel Sheraton tenía, dice la norma, aprueban a Inmobiliaria RG-SAC como empresa calificada para efecto del artículo 3 del decreto legislativo número 977, el decreto legislativo que establece el régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas por el desarrollo del proyecto denominado Hotel Chapi. Eso nos ha dicho el señor presidente, que es de marzo del 2015. Lo que nos ha dicho también el señor ministro es que se suspende la licencia de construcción a esta empresa el año 2015. Si sabíamos que estaba suspendida la licencia, lo que no me ha quedado claro, presidente, es cómo es que el ministro, siendo ministro ya de Comercio Exterior, publica el anexo a través del cual a la empresa RG-SAC, ¿no es cierto?, como calificada para poderle devolver esta situación tributaria. Eso es solamente lo que no me queda claro, si usted me puede ayudar, presidente. Esta cosa no funciona. Señor ministro, ¿podría dar respuesta puntual a esta observación? Igualmente, ¿usted quiere hacer una aclaración, congresista Villanueva? Sí. Congresista Villanueva. Solo solicitarle una aclaración, señor ministro, respecto de la última respuesta en relación a los tiempos de prescripción que señala usted o ha referido, acabarían o terminarían en julio del 2019, producto de la interpretación que han hecho en relación a los plazos que existirían respecto de el monitoreo del arqueológico previsto para la intervención de obra, que sería julio. Sin embargo, en la resolución 08 suya, 2019, ¿no es cierto?, dice lo siguiente: el procedimiento administrativo sancionado contra la empresa inmobiliaria RG representada por su gerente, señora tal, quien habría presuntamente cometido infracciones continuadas en tiempo consistentes en excavaciones arqueológicas y alteración de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación desde octubre del 2008 a julio del 2014, establecería un límite que expresa la cesación de las afectaciones a partir de las cuales se empieza a contabilizar el plazo de prescripción, en cuyo caso resultaría siendo un imposible jurídico. Sugiero que hagan las evaluaciones correspondientes por lo referido por su propia resolución.
Y si puede aclararnos ahora mejor si es que hay una disquisición que efectivamente hace prevalecer la interpretación que acaba de referirnos en esta sesión, señor ministro, cuando dice que prevalecería el plazo de monitoreo arqueológico previsto para julio del 2015, cuando fue presentado en julio del 2000. Señor ministro, sí, esta aclaración es importante con respecto a la caducidad, pero también a la prescripción. Y las prescripciones, determinar las fechas, creo que esto nos va a ayudar a solucionar algún problema. Continúa, señor ministro. Muchísimas gracias, presidente. Cuando se resuelve la caducidad, se hace referencia al proceso que estaba en curso, o sea, a ese proceso que estaba en curso. Sí. Este proceso es caduco, fue hecho indicó estos datos, y con esos datos ha pasado los 9 meses, tengo que declarar la caducidad. El proceso en el que estamos hoy día es un procedimiento que considera la información del plan de monitoreo arqueológico. Y en el plan de monitoreo arqueológico, se extiende hasta el 2015. Ok. Al congresista Ochoa, cuando una compañía pide por su inversión el régimen especial, está válido y la ministra lo autoriza. Solo se puede ejecutar si es que sus plazos se puede ejecutar si es que su licencia está vigente. Pero le podemos enviar toda la data y lo vamos a hacer por escrito a todos los congresistas para que quede meridianamente claro. Como les he indicado, congresista, nosotros debemos cumplir con los procedimientos para que estos no se caigan. Todo debemos hacerlo dentro del margen estricto de la ley y en cumplimiento de la misma. Los plazos, los procedimientos. No es un proceso, por más de que sea completamente entendido, y la lógica nos dice una cosa, el cumplimiento de los detalles va a hacer que se ejecute o no. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Esta primera parte vamos a concluir para continuar con la segunda parte, que es informe sobre lo difundido el día 27 de enero. Pero antes vamos a decir que esta primera parte, como ha comprometido el ministro, va a dar también a las respuestas que no se ha dado y a los comentarios que también se han hecho, nos va a dar un informe por escrito. Esperaremos ese informe y vamos a dar... Está bien, congresista. Gracias, señor presidente. Señor ministro, yo tengo que insistir en la pregunta que le he hecho. Si el monitoreo arqueológico tenía como fecha límite el julio del 2019 para la prescripción de los plazos, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no lo indicó en su resolución? ¿No? ¿Y por qué más bien la resolución refiere que estos plazos se habrían dado, los plazos de infracción se habrían dado entre el 2008 y 2014? Cosa que plenamente establece los plazos de prescripción contados a partir del 2014 y no de julio de 2015. Sería bueno esta rectificación, si correspondiera efectivamente a una resolución, habría que hacerlo, porque ciertamente es un referente que habría que considerar. Gracias, congresista Villanueva. Ministro. Tomaremos en cuenta, señor congresista, la sugerencia. Sin embargo, creemos que está ya comprendido por haberse tomado este dato que es el monitoreo arqueológico. Muchas gracias. Agradece. Esto está que se... No, pero se corta cuando se... Ya, acá. No. Ya.
Bueno, gracias, congresista Petrosi, muy bien. Puede ser ingeniero de sonidos. Bueno, agradecer al ministro por la intervención en esta primera parte de esta sesión extraordinaria entre las comisiones de Cultura y también de Pueblos, y decirle que todavía continúa la agenda. Y la agenda del punto 2 es el informe sobre el programa difundido el 27 de enero en el programa Cuarto Poder sobre documentos históricos del Archivo General de la Nación, y el tercer punto es sobre la problemática actual de la poligonal de Nazca en el departamento de Ica. Para estos dos puntos voy a dejar en la dirección al congresista Delmiro Palomino, presidente de la Comisión de Cultura. Gracias, presidente. Ministro, ya es de conocimiento público y del país, ya la situación está dada. Yo quisiera darle paso para que pueda seguir desarrollando este segundo punto del Archivo General de la Nación, ministro. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, todos hemos sido testigos de una presentación de Cuarto Poder. Cuando la periodista nos informó de la existencia de documentos que pertenecerían al archivo y que estaban siendo ofertados, nos aproximamos directamente. No esperamos un segundo día, fuimos al archivo, esperamos a la periodista e hicimos algunos anuncios y tomamos algunas acciones. El Archivo General de la Nación, para información de todos, custodia 29.000 metros lineales de documentación. El 60% aproximadamente de esta documentación tiene inventario, o sea, está inventariado. Desde su creación hasta la fecha, el Archivo General de la Nación ha recibido paulatinamente documentos sin inventariar, lo que ha dificultado su catalogación, y por eso todavía hoy es un inventario inconcluso. El Archivo General de la Nación no solamente tiene documentos históricos, el Archivo General de la Nación tiene documentación de la vida del Estado peruano, de los notarios y de todas las transacciones y documentos de la vida civil en general. Como medidas inmediatas, se han aprobado protocolos de seguridad en cuanto a la manipulación de documentos y su control de pérdida o afectación, préstamos para usuarios internos y externos, acceso y manipulación de documentos entre los principales. Estos protocolos, que se siguen para llevar a cabo el inventario y catalogación de los documentos, responden a lo dispuesto en el proceso técnico de archivismo. Se han implementado además accesos de seguridad como control biométrico a los repositorios documentales. Quiero decir, de que donde están los documentos solo pueden acceder hoy día personas que tienen que dejar su huella digital y que están autorizadas para ingresar. Esas son las únicas personas que pueden acceder al archivo en sí. También se han incrementado las cámaras de seguridad, así como las áreas de trabajo y de atención al público. Por otro lado, con el afán de intensificar la lucha contra el tráfico ilícito del patrimonio documental y archivístico y convertir al Archivo de la Nación en el líder de la misma, se ha aprobado un nuevo reglamento de funciones en julio del 2018 y se ha creado un área de registro y defensa del patrimonio documental archivístico que tiene entre sus funciones la lucha contra el tráfico ilícito y otros atentados para el patrimonio documental de la nación, y en este aspecto coordina sus acciones con el Ministerio de Cultura, la Policía Nacional del Perú y otras instituciones públicas y privadas implicadas en la defensa y recuperación de nuestro patrimonio. Además, estamos trabajando en el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, y en ese fortalecimiento, en búsqueda de una solución integral que conduzca al óptimo funcionamiento de la AGN, el Ministerio de Cultura ha formulado 2 proyectos de inversión que nos permitirán
complementar las medidas adoptadas en términos del resguardo y seguridad del patrimonio documental y de los servicios que se brinda a la ciudadanía. El primer proyecto es un proyecto de digitalización. El Ministerio de Cultura entiende que este es un instrumento de acceso a la información al ciudadano y un mecanismo de preservación del patrimonio documental. En este sentido, la AGN ya cuenta con los lineamientos sobre la digitalización del patrimonio documental y ha iniciado su proceso de digitalización desde el año 2012. Hasta la fecha se tienen más de 100.000 documentos, 1 millón de imágenes producidas. De estos, casi 30.000 documentos ya están en la web y pueden ser consultados por cualquier usuario a través del sistema informático ArchiDoc. Es importante anotar que el proceso de digitalización debe tomar en cuenta la delicada manipulación que se necesita para documentos históricos. A diferencia de los documentos modernos, se tienen que usar escáneres que permitan garantizar el estado de conservación del documento histórico, tomando en cuenta la diversidad de formatos, la variedad de tonalidades, el peso de los mismos, y estos procesos que se hacen página por página. Aplicar sistemas de alta producción o automáticos pondría en peligro la integridad de estos documentos. Esta forma es como trabajan todos los archivos del mundo. El Ministerio de Cultura también ha generado un proyecto de inversión y ampliación de los servicios de información a través de la digitalización del patrimonio documental, y la finalidad es lograr la digitalización del 100% del patrimonio documental que se encuentra bajo la custodia de los órganos adscritos al Ministerio de Cultura, entre ellos el Archivo General de la Nación. Este proyecto está en formulación y contempla la dotación de personal, equipamiento, software y otros, en adición a la capacidad instalada existente en cada una de las dependencias. La inversión, el monto de inversión de este proyecto es de 22 millones de soles. La nueva sede institucional. Tenemos el archivo en 3 lugares. Tenemos el archivo en lugares donde obviamente no se puede garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, a pesar de las medidas implementadas en el corto plazo. La solución es la construcción de un nuevo archivo, un nuevo lugar para el Archivo de la Nación. Complementando el proyecto anterior de digitalización, se ha formulado un proyecto de inversión para prestar servicio de custodia, conservación del patrimonio cultural archivístico de la Nación, y comprende entre sus componentes infraestructura adecuada, equipamiento y software, y prevé una edificación de 12 pisos, 4 sótanos más 8 pisos, y la inversión estimada es de 182 millones. La ejecución está prevista entre el 2019 hasta el 2021. Con estas acciones buscamos desde el Ministerio hacer que el Archivo General de la Nación sea una institución a la vanguardia de la gestión del patrimonio documental. Por ello, se convocará el apoyo a instituciones especializadas a nivel internacional. En este sentido, se vienen trabajando la posibilidad de contar con la asistencia técnica del Comité Latinoamericano y Caribeño del Programa de la Memoria del Mundo de UNESCO, a través de la visita y asesoría de expertos que llevarán a cabo la evaluación y recomendaciones y propuestas para lograr los objetivos trazados para el Archivo General de la Nación. No quisiera dejar de mencionar que el Ministerio de Cultura reconoce la profesionalidad, experiencia y especialización del personal que labora hoy en el Archivo General de la Nación bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo 276 y del Decreto Legislativo 1057, cuyos perfiles profesionales y técnicos se toman en cuenta para la incorporación a la entidad y están establecidos en el clasificador de cargos. Es lo que puedo informar con respecto al Archivo de la Nación, señor presidente. Gracias, señor ministro. Siguiendo con la temática, vamos a dar la palabra a los señores congresistas para que puedan hacer sus preguntas. Tiene el congresista Petrosi la palabra. A través de ustedes, señores presidentes, señor ministro, esta es una gran noticia, puesto que, como usted sabrá, se impulsó desde aquí hace un par de meses la aprobación
del expediente para el nuevo local de la sede de los Archivos de la Nación. El Perú debe ser, sin duda alguna, el país sudamericano que más riqueza de archivos tiene, porque fue cabeza de virreinato, entonces hay muchos documentos incunables que nosotros tenemos en custodia. Esta tragedia que ha pasado con el documento del general San Martín nos habla también de un tema que no quiero dejar de tocar. A ver, vamos a ordenarnos. Primero, el local. No podemos estar flotando porque el Poder Judicial debe tener tal cantidad de papeles que es hasta entendible que quieran recuperar sus sótanos. Necesitamos un local para el Archivo de la Nación. El Archivo General de la Nación tiene un montón de coincidencias con la Biblioteca Nacional del Perú. Estas dos instituciones, que tanto sirven a la sociedad a través del Ministerio de Cultura, tienen que ser instituciones, señor ministro, donde las gestiones sean para el público y se ocupen también de los trabajadores. El trabajador de una institución como una Biblioteca Nacional, el trabajador de una institución como un Archivo General, tiene que ser un ser humano satisfecho. Porque si no es un ser humano satisfecho, y esto es responsabilidad de nosotros, pasan estas cosas. Y no las estoy justificando, porque no tienen justificación alguna. Debemos ocuparnos de nuestros trabajadores. Ministro, escuche a los gremios de la biblioteca. Los gremios de la biblioteca necesitan que los escuche el ministro de Cultura. El gremio de trabajadores del Archivo General de la Nación necesita que los atienda. Haga usted la diferencia, señor ministro. Reciba a la gente, pero reciba a la gente chiquita, a la gente que se ocupa de los archivos, que se ocupa de los libros. Eso hará una diferencia notable en su gestión. Es un consejo amigable el que le estoy brindando, porque yo sí como congresista de la República visito mucho estas instituciones porque me interesa mucho que no se repliquen nunca más los robos, las pérdidas de incunables, porque usted comprenderá que si nosotros no preservamos nuestro pasado, esta idea de identidad que a mí me encanta que están llevando ustedes, todo el equipo al ministerio, no se puede sustentar. La identidad también depende de nuestros archivos. Entonces, con esto y con todo el respeto que me merece esta mesa, yo me voy a tener que retirar porque a las 12 tengo una cita en la Universidad Nacional de Música, antes Conservatorio. Me siento satisfecho de que cuando se cita al ministro de Cultura al Congreso venga con sus viceministros de manera amigable y juntos tratar, porque solamente juntos podemos encontrar solución a tantos problemas que aquejan a nuestro país. No se olvide, señor ministro, los trabajadores de la biblioteca, los trabajadores del Archivo General. Sufridos profesionales que a veces con sueldos de verdad bien bajitos custodian lo más importante de nuestra nación, la cultura y el saber. Gracias. Continuamos. Un minuto. Solamente muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Me he juntado, señor congresista, con los sindicatos, con todos los sindicatos del Ministerio de Cultura, y también me he juntado con el sindicato en específico del Archivo de la Nación. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidente, muchas gracias por intermedio del señor ministro. Creo que compartimos la misma preocupación por el tema de preservar este patrimonio también que nos permite, ojalá algún día, aclarar y reescribir la historia de nuestro país y poder tenerla a disposición de nuestros conciudadanos. Pero sobre el tema quería preguntar, señor presidente, por intermedio del señor ministro, si aceptamos o no que hubo o que hay o que no hay pérdida de documentos en la sede del Archivo Nacional. Porque lo que se ha señalado y lo que decía este programa, que además no tuve oportunidad de verlo completo,
pero sí se señalaba que se estarían sustrayendo, y lo mismo señala el señor ministro, que se estarían sustrayendo. Lo que yo quería preguntar es si hemos verificado o no si ha habido sustracción de material del Archivo Nacional. Y si esto se ha constatado, si hay informes, no sé si periódicos, espero que no, ¿no es cierto?, de pérdida de material o de legajo del Archivo Nacional de la Nación. Eso por un lado, presidente. Por otro lado, quiero comentarle también al señor ministro, me parece importantísimo el tema de buscar una sede. En la Comisión de Vivienda que presido hay un proyecto de ley que solicita el sótano del Poder Judicial por ley transferirla en propiedad como sede del Archivo Nacional de la Nación. O sea, en todo caso, si hay un proyecto, ¿cuál es su opinión en todo caso, ¿no?, del señor ministro? Porque en la Comisión de Vivienda un grupo de congresistas ha presentado un proyecto para que se garantice por ley la transferencia de los sótanos como sede del Archivo de la Nación. Entonces, si hay un proyecto, entonces ahí habría un conflicto, ¿no es cierto? Y por otro lado, quería hacerle una pregunta al señor ministro por intermedio suyo sobre la sede local, que me parece muy importante, pero ¿se ha evaluado la necesidad de que esta sede pudiera ser en otra parte del país? O sea, ¿por qué siempre en Lima? Aun cuando sabemos que las condiciones ambientales, Lima siempre va a ser muchísimo más costoso por el tema de la humedad. O sea, ¿por qué no buscar una zona donde eventualmente, no sé, pues haya menos hongos, por decirlo de una forma, ¿no es cierto? Y que pueda ser más manejable en términos de recursos y ambientales el tema de el patrimonio que tenemos en el Archivo de la Nación. Entonces, si se ha evaluado, o eventualmente si ya hay un proyecto, quiere decir que también ya hay un lugar, un local, etcétera, ¿no? Me gustaría saber si es que existe la posibilidad de mirar al interior del país, desconcentrar toda esta lógica de un centralismo que realmente es inexplicable, pero si se ha pensado en una zona diferente a la de Lima, ¿no? Una zona seca, no voy a decir Cusco por ser capital histórica del Perú, pero sí podría ser otra zona también, ¿no es cierto?, en la que se podría mirar. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista